Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Durante la semana, un interactivo diferido de La Respuesta se sentó a conversar conmigo brevemente, pero en profundidad. Y me dijo: explíqueme por qué la Fuerza Nacional Progresista y usted, que es su presidente, están reproduciendo el documental de la campaña, El Mayor de los Peligros. ¿No cree usted que está siendo dura la experiencia, excesiva la experiencia? Yo quiero hoy, en cierto modo, responderle a ese amigo que por sus virtudes y por su seriedad sé que lo que me planteó no fue una censura, sino más bien una preocupación. Es cierto que el mayor de los peligros, como me dijo el interactivo diferido, fue el dique de contención de una moción de poder que parecía arrolladora para el año 2012. ¿Por qué se hizo necesario hacerlo? Porque el marketing internacional de esa campaña, proveniente de España, había recomendado apoyarse en el seguro olvido de la gente. Especialmente habían transcurrido del 2004 al 2012 8 años. Una masa de votantes importantes, jóvenes, de primera votación o de segunda votación, muy seguramente no tenían por qué recordar lo que había sido el periodo de gobierno 2000-2004. Entonces, maquillaron al candidato, lo vistieron de negro, le recomendaron gestos sencillos, actitudes apacibles, lo pusieron a reflexionar mirando el cielo, con las manos atrás, en el césped, pidiendo a veces con modestia una segunda oportunidad. Nosotros advertimos que era una propaganda, era una forma de presentar al candidato peligrosa. Y comenzamos a buscar en los archivos de los periódicos, las fílmicas, todo cuanto pudo ser el candidato en el tiempo en que fuera presidente, 2000-2004. Lo que encontramos fue pavoroso, pavoroso. Y de ahí fue la idea de que el mayor de los peligros se hiciera un documental extenso, donde se describía, entre otras cosas, las relaciones de esa administración de gobierno y naturalmente de su primera figura, con cosas que ocurrieron, con trastornos graves, como los vínculos con movimientos políticos que fueron objeto de extradiciones, objeto de muertes, como el caso de Céspedes Martínez, el caso de Ezequiel Rodríguez de la Cruz y otros tantos, y particularmente las relaciones con Quirino. Lo que
encontramos sobre Quirino naturalmente estaba favorecido por un hecho. A mí se me había sometido a un juicio por supuesta difamación, porque había dicho que un importante cuadro político del partido de gobierno de ese candidato conocía y le advertía incluso que tuvieran cuidado con esas relaciones. Habla de Jiménez o García Jiménez. Eso trajo una querella por difamación y nosotros entonces de ese juicio advertimos. De ahí es el libro El remolino del juicio, que viene después, que de ese juicio menor iban a salir cosas mayores. Por eso el título del libro es El remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Todo ese material sirvió para darle cuerpo a ese documental que hizo las veces de dique de contención de esa candidatura. La gente joven especialmente se encontraba con una versión auténtica, porque ahí no había una sola palabra nuestra. Ahí había simplemente el paso de escenas, de relatos de los periódicos, hechos, ocurrencias, y el candidato figurando en primera persona o con los vínculos, las vallas o las manifestaciones de lealtades, todas esas cosas que en el documental están. Ahora, ¿por qué nuestro no era una campaña sucia? Porque se apoyaba en prensa, televisión, examen de hechos y circunstancias, sin especulación nuestra. Simplemente un comentario que iba avalado por la prueba gráfica que se hacía. Era una campaña feroz, la del 12, y nosotros tuvimos un papel importante, evidentemente. Ahora, ¿por qué se reproduce? Si ya pasó la campaña, que es la pregunta y la inquietud del interactivo diferido. Sencillamente porque entendimos que ahora el documental puede ser más importante, más necesario que el documental pasado en campaña. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y ese candidato perdedor en el 12, que no reconoce su derrota, que se va a la Corte Interamericana, que no admite que les robaron esas elecciones, se acoge al tiempo y se va convirtiendo en un exponente de pureza, en un escrupuloso exponente anticorrupción y antinarco. Óigame por dónde va el asunto. Pero en un contexto todavía más delicado. En el contexto actual en que la República Dominicana está siendo sometida a una salvaje campaña mundial, el pueblo como tal, en cuanto a que esto es un desorden. Esto es un desorden. Las presiones han estado destinadas a coaccionar y en cierto modo extorsionar a los poderes públicos actuales, porque hay un proyecto de liquidación del Estado Nacional. La geopolítica de las potencias que encuentran compañeros de ruta. El narco, que tiene vivo interés de que eso se produzca. Un Estado binacional,
una mezcla de poblaciones, un desorden asegurado, no el levantamiento y los mejoramientos de la parte colapsada, sino el hundimiento de la parte en progreso que somos nosotros. Y claro, la torpeza del empresariado de altísimo nivel, que ha estado dándole cobijo a la idea del lucro y está viendo la cuestión como una simple cuestión de mercado. Ese es el pacto implícito de que la respuesta ha venido hablando. ¿Quiénes desatan una campaña? 10 años después de haberse apresado en el país a Quirino Ernesto Paulino Castillo, de haberse extraditado a Estados Unidos a ese señor, que confesó solo la parte que le mostraron los norteamericanos, como traída en el avión que venía anómalo al aeropuerto anómalo de Elías Piña, que ahora él dice en las llamadas incesantes que está haciendo, que se lo hizo un compañero de infancia, jefe de la Fuerza Aérea, que no sabía de sus actividades y que era para traer enfermos cuando se presentaran enfermos. Ese hombre confiesa, es condenado, llega a un trato extrañísimo con Estados Unidos. Se pensó, y parece que hay mucho de cierto en ello, que como él operaba con Colombia, la justicia norteamericana tenía interés de sacarle información del cartel del norte, del Valle, con el cual él trabajaba. Parece que hubo muchos aportes importantes, peligrosos aportes, porque ahora pasan los años, él sale, y en lugar de salir con un bajo perfil, lo que yo dije, lo dije, los jueces lo conocen, yo no sé, yo no tengo nada que declarar, viene a retar ¿a quién? Al que lo hizo preso, al que lo extraditó. Pero eso no es una querella personal de Quirino. No, señores. Quirino es un instrumento. Un instrumento que hay que analizarlo en profundidad porque pueden estar confluyendo intereses del pacto implícito. El narco a la cabeza, a ese candidato, a ese expresidente, posible candidato de acuerdo a lo que puedan acordar, valga la redundancia, los dos líderes mayores de ese partido, que son el presidente de la República y él. No conviene. No conviene. Al narco no le conviene porque, quiero decirles, señores, que ustedes no tienen una idea de lo que significó la supresión de los vuelos criminales que se estuvieron haciendo desde el año 2000 hasta el año 2008. Miles y miles de millones de dólares tirados en autopista, bajados en cañaverales, libremente. Hasta el 8, pues ya, los 4 primeros y los otros restantes. ¿Por qué? Porque el narco perdió un espacio de operaciones fabuloso. Al final, a partir del 9, cuando a este hombre se le ocurre dotarse de armamento aéreo, compra aviones en Brasil, trae aviones y esa parte del negocio fracasa. Queda la mar. Pero ese hombre consiente el dron militar norteamericano y ese hombre se hace acreedor del reconocimiento no solo del procurador general, el fiscal general Holder en el 2011, que habló, ustedes lo han oído, la parte del elogio a Leonel Fernández la pronunció en español,
para que se supiera lo que él decía. No solo eso, sino que ese hombre, además de esa defensa de eso, ha hablado de que él se ha lucido con la lucha antinarcótico, antidrogas, y ahora cuando se excusa dice que él entiende que ese ataque proviene del narco, no de Quirino. Quirino es un presidiario, convicto y confeso. Lo sacan de la manga. Usan el contacto político de Quirino, el viejo contacto, que está consagrado en actas judiciales, porque hemos leído aquí y en el remolino del juicio figura las afirmaciones de los fiscales y los jefes penitenciarios del estado de Nueva York, hablando de las relaciones del presidente de entonces, 2000-2004, con ese presidiario que estaba sometido a juicio y que buscaba un cambio hacia una cárcel favorable, de menos rigor. El narco, que trabaja con estrategias transnacionales de dirección mexicana, colombiana, italiana, las mafias del mundo, este no es bueno. Nosotros necesitamos bloquearlo. ¿Cómo lo bloqueamos? Bueno, ahí tenemos un preso, herido personalmente porque lo extraditó y lo persiguió. A los 90 días de estar en el poder ya estaba preso. Echémoselo arriba. Pero ¿cómo lo hacemos? Allá hay vínculos con el expresidente, con los grupos con los cuales él, desafortunadamente, para esos grupos estuvo vinculado. Yo traje ahora unas muestras solo muy ligeras. Diario, este periódico semanario importante, dirigido por periodistas de gran calibre del país. Todo apunta, Corte de Nueva York pedirá extradición de Hipólito. ¿Ustedes ven? Eso es en fecha jueves 14 de abril de 2005. Ese señor había sido apresado y extraditado, apresado en diciembre del 2004, a los 4 meses de haberlo apresado. Esa versión, tremendo revuelo por mención de Hipólito en caso Quirino en Corte de Nueva York. Es decir, aquel oficial de penitenciaría que decía tenía unas relaciones estrechas con el pasado presidente, quien lo ascendió a su capitanía. Según los reportes, entendemos que para que continuara su negocio de tráfico de drogas en una corte americana. Pero eso llevaba una acción aquí en paralelo. Esto el 7 de abril, 2 días después de esa publicación, sale este otro número. ¿Qué dice? Citan a Hipólito en conexión con Quirino. 2005, abril. Hay un reportaje en esa edición del diario a diario que mencionan a Hipólito conexión con Quirino en Corte Americana. Transcribe la sesión entera donde se produjo eso. Como los fiscales y los responsables de penitenciaría le decían al juez: no se le puede quitar el rigor a la cárcel, es peligroso, tiene relaciones, tenía relaciones con el pasado presidente, que lo ascendió a su capitanía. Es decir, todo eso está ahí. Estoy hablando del abril del 5. Hipólito deberá declarar lo que sabe sobre Quirino. Dice el Listín Diario en fecha
14 de abril de 2005. ¿Correcto? Ustedes están viendo. Dice aquí, el expresidente dice, no le sorprende, citación. Lo citaron. Ustedes saben lo que ese hombre dijo lo que le pasó a ese hombre en una audiencia a puerta cerrada, en el juicio de difamación de Vincho Castillo. Que cuando el licenciado Juárez Víctor Castillo lo estaba interrogando y le leyó el acta de la Corte del Distrito Sur donde se mencionaba por los fiscales norteamericanos con la relación con Quirino, ustedes saben cuál fue la reacción. Le temblaba el cuello y dijo, eso se gestiona, eso es lobby, dando a entender que nosotros podíamos haber influido en los fiscales norteamericanos para que se produjera eso. Óigame, ¿quién evitó que ese hombre fuera citado, fuera interrogado después de la cita que le hiciera el fiscal Hernández Peguero? ¿Quién? Leonel Fernández, presidente de la República. Listín Diario Digital, que salió en la edición impresa, pero no la tuvimos en el momento, canceló citación a Mejía porque no fue informado. Era un tiempo en que el Ministerio Público tenía una dependencia mucho más directa del Ejecutivo. No se había formado ya por ley el Consejo del Ministerio Público. Y el presidente llama al fiscal Hernández Peguero y le pide que deje sin efecto el interrogatorio de Hipólito Mejía. ¿Por qué yo traigo esto ahora en el programa? Porque en esta semana se produjo una rueda de prensa. El Partido Revolucionario Moderno, que muchos llaman de las revoluciones por minutos, RPM. Y el señor Chuac, que dice, en presencia de Hipólito Mejía, de César Cedeño y de más dirigentes, que le piden al presidente Medina que sea interrogado e investigado. Leonel Fernández. Óigame, yo no me imaginaba nunca que esos grupos fueran capaces, que tuvieran una calidad humana tan pobre, tan desgraciada, que no tuvieran un mínimo de honor, de respeto, de gratitud. Quien lo perdona es este, quien evita que lo interroguen y lo vinculen ya con interrogatorios aquí, es este. Y este es el que 10 años después él pide que se investigue. ¿Por qué? Porque la encomienda que tiene Quirino, que no es necesariamente en primera persona del expresidente, no. La encomienda del narco es no solo evitar a este candidato posible, que le produjo contrariedades en sus negocios, que no fue agradable, no, sino que al tiempo que intentan hundir piensan salvar al otro, y el otro se presta para participar en su tarea de autosalvarse. Y dice en esa rueda de prensa, Quirino financió la campaña del 2004. 2004. ¿Quién era el jefe de campaña y el jefe político en el 2004? ¿Quién era? Danilo Medina, actual presidente de la República. Así le están tirando, no los rayos todavía, el rayo de Quirino va sobre Leonel. Esa versión
de sufragar la campaña del 4 no es un rayo todavía, es un relámpago, urdido por la canalla mediática. Eso sí, ellos manejan todas las maquinaciones mercadológicas y comunicacionales de ese gran desorden, de esa trama criminal en la cual se han vinculado algunos que nadie sospechaba que podían estar o tan comprometidos o tan depravados. Entonces yo le digo al interactivo diferido, mire por qué ahora ese documental es imprescindible, porque le estamos reproduciendo al país los vínculos reales, y eso desnuda aún más la gran mentira. Pero vienen las actitudes. Le preguntan al magistrado procurador general de la República que si va a investigar ese caso. Dice, no, por ahora, de momento, si viene algo de allá, es decir, está esperando rayo, y hay la posibilidad de que venga rayo, yo no lo dudo, porque el pacto implícito da para eso. Ese candidato tampoco le agrada, además del narco, a la geopolítica. ¿Por qué no le agrada tanto? Porque fue a la OEA y allí en el seno mismo de la OEA le hizo una crítica mortífera a su fallo bandidesco y malhechor y sedicioso, porque ha dado unas muestras ariscas todavía no terminantes del discurso nacional, porque está evidentemente convencido de que no puede ser de nuevo presidente de la República sin que tenga el pueblo las seguridades absolutas de que hará una defensa a fondo de su soberanía y su independencia, precisamente apoyándose en las formidables e indescriptibles relaciones que tiene con el poder internacional. Entonces, espérense, confluyen los intereses. Eso independientemente de las torpezas y de las locuras de gente que anda ahí con los tráfagos de la política, que si la reelección va, que no necesita referéndum, que la reelección puede hacerse por simple convocatoria de legisladores. Todo eso concurre con cierto ánimo. Bueno, qué bueno, estamos saliendo de esa molestia. La gran víctima de esa conjura, y esta es la parte de la geopolítica, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de Juan Bosch, no debe permanecer en el poder porque es una versión peligrosa de partido único. Lo anticipó el diario New York Times el año pasado. Lo están calentando como una necesidad de crear nuevas versiones, un Podemos, si se puede, como el de España, y buscan a los ositos peluches que han usado para todas las trapacerías y lo llevan de un 1% en septiembre del 14 a un 23% en febrero del 15, para crear mociones de alternativas, posibilidades. Increíble. Y el otro peluche, el paje, le escribe al procurador y le dice, traiga a Quirino, investígalo. Peluches y pajes. Quirino estuvo en manos de ese procurador desde que cayó preso hasta que fue extraditado. Él conoce exactamente de qué se trata. Él no tiene que investigar nada. Lo que pasa es que él no actuó entonces, entre otras cosas, porque no tenía la indicación del Ejecutivo de actuar, que contrarió a su Ministerio Público para no dejarlo interrogar siquiera, porque tiene otra concepción de lo que son
el poder, los símbolos, la condición de expresidente de un país. No, yo hablé con los fiscales a petición de ellos 2 horas en la embajada norteamericana. Me pidieron formalmente que si yo podía, porque ellos no tenían jurisdicción para poder hablar fuera de su embajada, y fui. Cuando esa gente oyó lo que había pasado en el juicio de difamación, lo que había dicho un secretario de Estado de Fuerzas Armadas bajo juramento, no lo creía. Me pidieron que le hiciera llegar, por favor, si tenía esas pruebas. Al día siguiente se las mandamos a la embajada. El embajador Gertel la retuvo, no la envió. Por acaso 3 meses después nos enteramos que no habían enviado nada. La reacción de allá fue: pero eso es obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia. ¿Cómo puede haber obstrucción de justicia en algo más grave? El helicóptero se compró en Estados Unidos a una entidad norteamericana usando una estructura bancaria norteamericana. Se le ocultó la realidad de quien lo compraba. Apareció un coronel del ejército para uso del presidente. Se había obtenido un cheque en blanco de 2.800.000 pesos para colocar la orden. Cuando en televisión le preguntan a ese coronel: ¿y quiénes eran los empresarios que usted dice que querían hacer esa compra para ponerlo a volar detrás del presidente? La reacción del coronel es: usted no tiene derecho a preguntarme esto es secreto. Fue secreto para Estados Unidos cuando se compró. Al cabo del tiempo aparece uno de los empresarios. Por Dios, ¿qué grupo de empresarios estaba en secreto regalándole un helicóptero al presidente? El empresario Quirino Paulino Castillo era el empresario, pero da los $600.000 porque era lo que faltaba por pagar. Pero la embajada americana llamó a Luis Flagler 2 o 3 veces para pedirle explicación de la operación, para gestionar el cobro y el pago de esa parte del precio que faltaba. Estados Unidos sabe exactamente que se compró el aparato y que el grupo de empresarios quien lo encabezaba, o si no era el único, era Quirino Paulino. Regalo al presidente. Por eso dormía al lado del presidente el helicóptero. Pero está la ley patriota, el Patriot Act, que se dictaba después del 11 de septiembre. Es una ley delicadísima. Si la embajada norteamericana no reportó, no he visto los Wikileaks, quienes tienen los Wikileaks que nos hagan ese servicio, que amenazaron tanto con que lo iban a enseñar, no lo reportó a su gobierno. Estaba incurriendo no solo en obstrucción de justicia, sino en complicidad, en violación de la ley patriota, que es gravísima. Miren por dónde van las cosas. Entonces ahora tenemos que en la campaña del 2004 Quirino la sufragó. La manera de decirle al presidente actual: tú no andabas lejos de eso, te podemos agarrar en el momento que los relámpagos se conviertan en rayos. Bandidos, bandidos. Eso es extorsión de la peor clase, apoyándose en testimonio de una basura humana que enfermó a media humanidad con su tráfico. Pero bien, voy a parar el programa en esto, porque si sigo hablando de esto puedo pasarme horas. Voy a hablar de algo que ocurrió en la semana. La carta pastoral de nuestros obispos. Yo la encontré fascinante. Estoy muy conmovido y muy agradecido de la clerecía, de los planos superiores de dirección de la iglesia nuestra. Hay que leerla y saberla leer, porque es corta y profunda.
No el uso que se le ha querido dar por ahí, bullanguero, usarla como un instrumento de crítica al gobierno, no. La parte esencial de esa pastoral, después que se dedica a hablar de la paz y la justicia, el origen bíblico, una forma maravillosa, comienza a decir, se encuentran la justicia y la paz en la República Dominicana. Entonces comienza, sí, la justicia y la paz caminan juntas. Y afirman, creemos que en la República Dominicana la justicia y la paz caminan juntas en estas situaciones que deseamos destacar. Los valores que nos caracterizan como dominicanos. Atiendan. Entre nosotros existen mucha familiaridad, sentido de vecindad, preocupación por los que sufren, solidaridad espontánea con los que nos rodean, paciencia para entender las dificultades, saber buscársela, espíritu festivo, sentido del humor, hospitalidad, buscar la vuelta ante situaciones conflictivas. Qué hermosa defensa hace la iglesia de su pueblo en un momento en que está siendo reputado a escala mundial como odioso, persecutorio, xenófobo, intransigente, asesino, capaz de colgar a infelices inmigrantes. Defensa fundamental, que entiendan todos esos rufianes que andan por ahí, que ese párrafo está dedicado a ellos. En el crecimiento de nuestras organizaciones comunitarias, es verdad, está avanzando el carácter asociativo y comunitario de nuestros pueblos. En los esfuerzos por mejorar la educación, reconocimiento al gobierno, muy justo, muy bien merecido. En las iniciativas que incentivan la economía agrícola y la microempresa, muy justo. Desde las visitas sorpresa, que no las mencionan en forma expresa, hasta el tipo de asistencia que se le ha estado dando a la economía agrícola y la microempresa. En las actitudes responsables de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y comienza a describir en tanta gente que se levanta de mañana a su trabajo a ganarse el pan de cada día con sacrificio y empeño. Este no es el país, este no es el pueblo de Juan Bolívar Díaz y de Amnistía Internacional y de los bandidos internacionales que están en la conjura. En el esfuerzo de tantos jóvenes que en el día a día preparan sus tareas para alcanzar el éxito en sus estudios básicos, medios, en una carrera universitaria o en el aprendizaje de un oficio. En la responsabilidad y sacrificio de tantos maestros y maestras que no escatiman esfuerzo para preparar bien sus lecciones y llevar como manjar sabroso las enseñanzas a sus estudiantes. En la verdad que instruye y forma conciencia recta de tantos comunicadores sociales y periodistas que investigan, transmiten y orientan apegados a la verdad y a la justicia, que no es el caso de los rufianes, respetando la integridad moral y buena fama de las instituciones y personas. Esos no son los rufianes. En tantos obreros y jornaleros que se levantan bien temprano para comenzar su faena, en el trabajo de los hombres del campo que siembran con esperanza y le arrancan a la tierra los alimentos que nutren a todos, en la atención y tanto interés que tantos oficinistas públicos y privados que cumplen con su deber en el puesto asignado y con el verdadero soporte de la administración pública y de la empresa privada, en el riesgo y sacrificio de los hombres y mujeres de nuestros cuerpos de seguridad, que a pesar de su bajísimo salario no se dejan corromper y se esfuerzan por cumplir sus tareas y mantener el orden público. En el discernimiento y la justa toma de decisiones de políticos, jueces y otros funcionarios públicos honrados que batallan por medio del juego de intereses individuales, en medio del juego de intereses individuales y colectivos por conquistar el bien común. En el esfuerzo tenaz de tantos médicos y enfermeras que aguantan trasnoches y desvelos por lograr la salud de sus pacientes. Una joya de reconocimiento
al pueblo dominicano. Está siendo nuestra iglesia la defensa ante el mundo de lo que somos. Claro, no, la justicia y la paz no se encuentran, entonces entran las críticas, muy válidas, que todo hombre de conciencia vive haciendo. Nosotros en la respuesta hemos cumplido nuestro deber, y ninguno de estos puntos que ellos censuran, que ellos ponen como déficit, como falencia del país, han sido dejados de tocar como inquietud, como demanda, como propósito. En la violencia y la desigualdad institucionalizada, oígame, en la carencia de institucionalidad y de transparencia, ¿cómo no? ¿Qué sabe el pueblo de romper? ¿Qué sabe el pueblo de 10.500 millones de fraude en el servicio vital de su energía? Nada. Ah, no, la falta de transparencia es que una dependencia de un determinado, no de un dato a tiempo. No, hombre, por Dios. Habla por primera vez la iglesia nuestra del sector público y sector privado. ¡Qué bueno! En ausencia de un sistema eléctrico eficiente y justo, lo perdonó, lo trató con benignidad a los generadores. El pacto eléctrico es también una clara manifestación del vacío de institucionalidad del país, que aumenta la sensación de que los derechos de todos los ciudadanos dependen de grupos de expertos, en comillas, de empresarios y de políticos que se ponen de acuerdo en sesiones cerradas al público. ¡Qué valiente! Altos precios de la energía, elevados costos de distribución, mal estado de las redes, con corte frecuente de energía, incapacidad de la empresa distribuidora para cobrar la energía, hurto y fraude generalizado, contratos leoninos con los productores de energía, que son lesivos al Estado, el servicio calamitoso para la zona más pobre, etcétera, etcétera. Oiga, qué iglesia. En la actitud de corrupción pública y privada, la mencionan las dos vertientes. En la deficiencia en nuestro sistema de salud, claro, somos conscientes y vivimos reclamando. En el irrespeto a la independencia de los poderes del Estado, es una censura clara a la experiencia desagradable que se presentara con motivo y en ocasión de la aprobación del Código Penal y tratando de legalizar el aborto, de despenalizarlo. La iglesia se sintió con todo derecho, y yo todavía no me explico cómo pudieron aconsejar al presidente tan malamente, cómo lo pudieron turbar, obstruir, para meterse a darle calor casi como una parte comprometida ferozmente con la posición de esos sectores, al grado de que se aprueba una ley con el simple conocimiento de una observación hecha por una cámara. Al creciente endeudamiento, preocupación de todos estamos preocupados en la insuficiente aplicación de una política de inmigración equilibrada. Pero precisamente hoy aparece en el listín OIM, Logia Plan República Dominicana para regularizar extranjeros. Mírenlo ahí. ¿Quién es la OIM? Delegación de embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y el Perú presencian in situ el proceso. Los diplomáticos recibieron explicaciones sobre la ejecución del programa en el Ministerio de Interior. Los países deberían ejecutar un plan de este tipo para regularizar las inmigraciones. El dominicano puede ser el modelo. Por Dios. Ahora, ¿cuál es? Juego de azar. Claro. Preocupación de todos.
peligrosa preocupación de todos. Desgraciadamente sabemos los que estudiamos los temas seriamente que esa proliferación de juegos de azar en la forma tan masiva es uno de los signos más delicados, porque indica que puede haber una presencia de la mano larga de las mafias del mundo que controlan entre sus espacios preferidos el juego, los casinos. En la irresponsabilidad y deficiencia de nuestros cuerpos de seguridad, en la impunidad fruto de una deficiente aplicación de la justicia, van las taras que tenemos, que son menores de las de muchas naciones de la región. Esa inseguridad de que hablan nuestros obispos, si ellos tuvieran una visión de lo que ocurre en Honduras, Guatemala, de lo que ocurre en esos medios hermanos y del tipo de lucha que se está librando contra el crimen, posiblemente fueran más comprensivos. Pero vale la censura porque va en favor del mejoramiento. En la violencia contra el niño en el vientre de la madre, en la degeneración del ambiente intrafamiliar, razón sobrada. Vemos a cada día cómo se va fracturando la familia. Pero hay un punto que yo creo que la Iglesia debe de tomar en cuenta. Cuando toca el asunto de la droga, se limita mucho a describir el drama de la familia del adicto. El drama de la familia del adicto. El drama del niño joven que se va en el agua del narcotráfico y el consumo de las drogas. Los responsables de la familia no saben a quién acudir para ayudar a sus hijos. Esos son los programas de asistencia a sus vecinos, cuando estos se ven atrapados en las redes. Para muchos jóvenes pobres, el microtráfico representa el único mecanismo de movilidad social y una estrategia más prometedora para salir del desempleo. Estos jóvenes de los sectores populares no cuentan aún con un sistema educativo, etc. Por el contrario, asisten cotidianamente a las aulas de los medios de comunicación en los que se les bombardea un modelo de vida consumista. Con el mayor respeto, mis queridos y respetables obispos, esa es la consecuencia del narcotráfico, de las estructuras de tráfico, del dominio de las mafias, que es el verdadero trastorno. Esta es la parte sanitaria, desgraciadísima, horrible. Estos son los daños que produce lo otro para el ataque del crimen organizado a la sociedad nacional. Todas esas violencias son en gran modo derivadas de la presencia creciente y oprimente de la droga como estructura transnacional, corrompiendo nuestras instituciones armadas, nuestros partidos políticos, nuestra banca, nuestro comercio, nuestra industria, haciéndose cargo poco a poco de espacios muy sensibles de la sociedad que terminan por culminar en una ruina total, aterradora, que hay espejos ya para ver en nuestra América querida hasta dónde pueden llegar esas consecuencias del desastre. Pero quería poner de relieve la importancia del papel de la Iglesia, porque la defensa primera que hace del pueblo es una respuesta magnífica, una respuesta sublime a todo ese estercolero de la comunicación social que nos quiere destruir, en complicidad remunerada con los organismos internacionales que están al servicio del desastre de hacernos desaparecer como Estado y subsumirnos
esperpento de Estado binacional con la nación más pobre y colapsada del mundo. Yo creo que una muestra de la complicidad esta nos la dio esa tragedia tan conmovedora, tan dolorosa, de ver a aquel infeliz colgando, amarrado de mano, amarrado de pie, en un parque de la República Dominicana. Horas después, señores, horas después, ya el principal diario de Inglaterra se hacía eco de eso, recogiendo incluso la reacción de un rufián internacional que está refugiado en el Centro Kennedy de Derechos Humanos, sobre la posibilidad de que surja una crisis humanitaria de grandes proporciones cuando se cumpla el plazo, y dice que ha fracasado, y dice que ha sido un desastre, cuando la OIM elogia Plan República Dominicana para regular y lo declara modelo en el mundo. Le Monde de Francia en horas ya estaba diciendo eso, y todos esos rufianes en la mañana sin ningún rubor, tomándose un cafecito alegres, acabando con el país. Ese es el odio que están sembrando los sectores xenófobos. ¿Cuándo se viene a saber la realidad de esa muerte? Lo que no sabemos, la realidad de la fotografía y del colgamiento. Porque de seguro le dieron muerte a los otros por alguna vulgar demanda de pesos en un hecho criminal o de asociación criminal. Pero irlo a colgar al parque es parte de una estrategia en la cual están participando todos estos rufianes, Quirino incluido, que ha pasado a ser el comandante. Ustedes saben hasta dónde ha llegado esto. Que la prensa asociada, una agencia inveterada, inmemorial, para la difusión de las noticias del mundo, el jueves, el miércoles, ponía a circular por el mundo, que ha tenido eco en la prensa mundial las acusaciones que le está haciendo un presunto narcotraficante a Leonel Fernández. Para prensa asociada y el complot que hay contra la República, Quirino no es un condenado, convicto y confeso, sino un presunto narcotraficante. Eso no es un detalle, ese es un dato revelador de hasta dónde están dispuestos y propuestos los pésimos designios de todas estas pandillas nacionales e internacionales que están fraguando los mayores peligros de la República Dominicana. En verdad, la situación es crítica, pero no desesperante, porque el pueblo está tomando conciencia. Y cada día somos más. Y cada día se hace indispensable, sagrada la unidad nacional para defender a nuestra patria. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra su salud, según el verbo inmortal del Padre Fundador de esta pequeña República Dominicana. Muchas gracias. Y saben ustedes que estamos saliendo por Canal 33